sesión en negativo. Gracias, Eva Villanueva. Está con nosotros Arcadio García Montoro, abogado especialista en asuntos públicos. Arcadio, bienvenido. Gracias, encantado de estar con vosotros. ¿Cómo viene la actualidad? Sobre todo viendo que vamos a un terreno electoral donde los asuntos públicos vuelven a ser protagonistas. Pues eso, congeniar lo público y lo privado con fecha de hoy en plena campaña, lo que significa es mirar cuál es la situación de los programas, ¿no?, de los partidos y sobre todo al quite de lo que vaya a ocurrir, porque parece que va a haber movimiento, cambio de players que se dice en ayuntamientos y comunidades autónomas, y las empresas echando un vistazo y preguntando precisamente qué es lo que va a pasar en algunos terrenos. Por ejemplo, el terreno de algunos partidos políticos hablan de nacionalizaciones en algunos sectores, de empresas públicas. Bueno, ¿hasta qué punto eso va a ser real? Lo que es cierto es que es una tendencia y que, sobre todo desde fuera, de inversores de fuera, siente preocupación. Es decir, como por ese y por algún tema más que ahora comentaremos, ¿no? ¿Cuáles son los temas o cuáles son los...? Pues hoy, fíjate, hoy me gusta... ¿Cómo va a cambiar, no? Sí, esencialmente, hoy traigo varios temas, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, por una parte, que echáramos un vistazo el último día, ¿te acuerdas? Hablábamos de negativo, hablábamos de conflictos, de sanciones, etcétera, etcétera. Hoy hay una que está en el candelabro que decían, es decir, la de Meta. Ojo con el problema de la transferencia de información entre Europa, ¿no? Eso es, Europa y esos Estados Unidos. Pero en cualquier caso, vamos a hablarlo en positivo, vamos a dar un enfoque y vamos a ver qué es lo que nos dice la actualidad. Vamos a pasar a la siguiente slide a ver qué nos dicen. Fundamentalmente, yo creo que el programa de hoy consiste en adelantarse a lo que va a ocurrir en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Por lo tanto, repito, con lupa, echar un vistazo a los diferentes programas. Por ejemplo, algunos partidos se centran en la gestión de los fondos de Next Generation. Pues ese tipo de cuestiones es lo que tenemos en vistazo. Y me gustaría que también en materia de actualidad hablásemos del anteproyecto de ley de acciones de representación para la protección de intereses colectivos de consumidores. Hay mucho interés en la empresa, en el sector del consumo, por saber si eso les va a afectar en cuanto a, bueno, pues que de tanto proteger al consumidor, de alguna forma se vean perjudicados también la industria, ¿no? ¿Cómo va a ser o qué va diciendo el anteproyecto de ley? ¿Qué nos va Vamos contando? a la siguiente transparencia. Esencialmente, fíjate, vamos al final del todo, es decir, lo que se establece, es verdad que España tiene una pequeña deficiencia en el sentido de que no prosperan lo suficiente determinadas quejas por parte de consumidores en el plano civil, sobre todo en el plano no solo administrativo. Por lo tanto, ahora lo que se impone desde Europa, sobre todo, es precisamente una nueva regulación de esos acuerdos de resarcimiento que, de alguna forma, eviten llegar a los tribunales o, por lo menos, en algún momento consigan un acuerdo, ¿no?, con los particulares. Y luego, por otra parte, un escollo tradicional en ese tipo de transacciones, y es que se dificultaba o era complicada la ejecución tanto de las sentencias, cuidado, como de esos acuerdos precisamente a los que se puedan llegar. Si realmente existe esa debilidad de consumidores que parece requieren protección frente a esas prácticas ilícitas, lo que está claro es que hace falta, por otra parte, que exista algún tipo de mecanismo que a la empresa, eso dice la Administración, le impida repetir esa infracción constantemente. Y ahí está la polémica acerca de esas multas coercitivas que permiten, pues eso, vencer esa resistencia de la empresa a cumplir con lo que diga o bien la justicia o el propio acuerdo con el que ha llegado a la Administración o con el consumidor. Caso Meta nos centra la atención, ¿no? 1.200 millones, multa, tema de protección de datos. Ya lo sabíamos, es decir, la bolsa había descontado ya hace tiempo precisamente la infracción, la multa. Lo que pasa es que... ¿Le sale a cuenta una multa así? Pues eso nos preguntamos todos, sobre todo cuando, incluso desde Estados Unidos, acordémonos que el pasado mes de octubre Joe Biden dictó una executive order, que se dice, para de alguna forma congeniar con Europa y que se mostrase de alguna forma que existen suficientes garantías en el otro lado del Atlántico y, por lo tanto, que no se produjera este tipo de situaciones, ¿no? Fíjate que el presidente de Global Affairs de Meta declaró ayer, creo que fue ayer, precisamente que lo que hacen ellos lo hacen muchas empresas que están situadas también en Europa y no necesariamente son americanas. ¿Por qué ellos? Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que es una de las preocupaciones que tiene la empresa cuando se radica en Europa. En este caso hay que tener en cuenta, además, que habían buscado un foro, digamos, proclive o facilón o que ve con buenos ojos el modelo americano, era Irlanda. Sin embargo, Irlanda, a base de presiones en la Unión Europea, ha tenido que ceder
una de cal, una de arena, ese es el juego que ha prestado, ¿no? ¿Más casos que tenemos encima de la mesa? Pues tenemos más casos, hay algún caso, bueno, yo creo que el caso que todos conocemos y en el que los asuntos públicos tienen mucho que decir es el escándalo, por ejemplo, que se está produciendo ahora con el caso Vinicius. Es decir, más allá de lo que es el fútbol, tenemos preguntas de clientes que nos dicen cosas como, pero en España es difícil implantar una política, en este caso, de diversidad. Bueno, la verdad es que creemos que digamos que se están saliendo de madre digamos, los comentarios, etcétera, y la sensación que estamos dando, podemos pasar al siguiente slide, a la siguiente también, y más allá de incluso el conflicto diplomático, es decir, ya está llegando, ya digo, apenas han transcurrido 2 días, cuestiones relacionadas con si hay dificultades en España precisamente para implantar esta cultura nueva, que además no discute en absoluto, sobre todo la gran marca, en absoluto, vamos, y que en España, yo no sé lo que nuestros oyentes y nuestros televidentes puedan pensar, pero evidentemente, particularmente pienso que no existe ninguna dificultad para implantar esa cultura. Pero ahí está, repito, la imagen que estamos dando de cara al exterior. ¿Algún caso más? De igualdad, ¿no? De igualdad, claro. Evidentemente la política y los anuncios próximos, bueno, hoy veremos a ver qué decisiones toma también el presidente del Gobierno sobre la implantación de esa política de igualdad. Ojo, no ya en general, sino en las principales instituciones del Estado, a nivel judicial, a nivel de tribunales, etcétera, etcétera. Ese 60-40% que estamos trabajando y que nos lleva a la pregunta, a tener que contestar acerca de ¿y cómo afecta con respecto a las empresas? Evidentemente, aquí hay 2 niveles distintos, aquellas empresas que están por encima de los 500 trabajadores y aquellas que están por debajo. No dudemos de que tarde o temprano esa política vaya, mientras persista el gobierno actual, a bajar a niveles a estratos más bajos, ¿no? A menos de 500 trabajadores. A menos de 500 trabajadores. Por lo tanto, vamos a ver, o por lo menos incluso que en algunos concursos públicos, etcétera, se potencie ese tipo de políticas. ¿Qué obligaciones tienen las empresas? ¿Qué preguntas aquí? Pues eso es lo que preguntan en el exterior, es decir, si hasta qué punto una empresa que esté por debajo de esos 500 trabajadores va a tener que implantar esa misma política. Hombre, a fecha de hoy no es probable. A fecha de hoy únicamente estamos hablando de la gran empresa y, ojo, esa es la novedad, a nivel institucional, es decir, de las principales instituciones en este caso, por ejemplo, en el mundo de la justicia, a nivel de Estado. Pues muchísimas gracias, Arcadio García Montoro, economista, abogado. Abogado mejor. Especializado en asuntos públicos tan importantes hoy en día. Buen día y buen negocio. Público. 10:25, hasta aquí ese tiempo de Business Connection. Cuidado, que tenemos bastantes cosas esta mañana.